El tema del derecho en los datos es sumamente importante, especialmente en esta era donde la inteligencia artificial está en todas partes y además está entrenada con datos públicos, por lo que sabemos, y en una de esas también datos privados. Pero para poder hablar profundamente de qué derechos, legislaciones existen, qué acuerdos hay entre medio de esta revolución tecnológica, nosotros le traemos a un excelente invitado. Tenemos aquí a Andrés Pumarino Mendoza. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Nolan, muy bien, muchas gracias a ti y a todos que nos escuchan a través del podcast de ustedes. Perfecto. Bueno, contarle un poco a nuestra audiencia quién es Andrés Pumarino. Es un destacado abogado chileno con una trayectoria profesional de más de 20 años, especialista en Derecho y Tecnología, profesor de la prestigiosa Universidad Católica y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha asesorado a empresas en sectores tan diversos como financieros, bancarios, retail, salud, enfocándose principalmente en la seguridad informática y temas legales sobre esto. Y obviamente, así como nosotros tenemos nuestro blog, nuestra página, nuestras redes sociales, Andrés también es un asiduo publicador en LinkedIn y también tiene un blog que se llama www.pumarino.cl, así que pueden leer todas sus publicaciones ahí. Son excelentes, de verdad, yo las he leído y son muy, muy interesantes. También tenemos aquí a nuestro lado a Sebastián, obviamente un oriundo aquí de la casa. ¿Cómo está, Sebastián? Todo bien, gracias. Emocionado porque vamos a poder hablar de este tema tan interesante en torno a la regulación de la inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, partamos inmediatamente con el tema candente que tenemos aquí entre manos. Vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cómo está influyendo la inteligencia artificial en la práctica, temas legales y cómo se ve todo este panorama de la inteligencia artificial también en temas jurídicos? Mira, el tema de la inteligencia artificial en el derecho no es nueva, es algo que se venía conversando. De hecho, un profesor norteamericano, británico, galés, Richard Susskind, ya había hecho su tesis doctoral en 1989. ¿Y quién es Richard Susskind? Es el autor de un bestseller para los abogados. No hay abogado que no se lo haya leído. Se llama The Tomorrow Lawyer, el abogado del mañana. Está en inglés y en castellano. En ese libro planteaba cómo él construye su tesis doctoral sobre a finales de los 90, de los 80, comienzos de los 90, y plantea precisamente el desafío de la informática jurídica que se le llamaba. Ese entorno era la antesala de lo que estaba haciendo la base para comenzar a utilizar la informática en procesos jurídicos. Es más, de hecho, New York Times en 1973 publicaba un artículo de cómo la informática puede ayudar a los abogados para encontrar más información en materia de divorcio. O incluso en 1975, en la Unión Europea, la que se llamaba en esa época la Comunidad Económica Europea, la proto-Unión Europea que tenemos hoy, ya planteaba la necesidad de establecer los respetos de los derechos de las personas frente al cómputo automatizado de las máquinas, en lo que se llamó en esa época el informe Mansfield. El informe Mansfield ya daba las luces respecto del respeto del derecho de las personas en la década de los 70. En 1983, la Corte Federal Alemana dicta una sentencia que viene a contemplar lo que se llama el derecho de autodeterminación informativa frente a la entrega de datos de las personas. Es la génesis por la cual se va gestando todo el proceso de ya la discusión en materia de la protección de los datos, del uso de la informática en el derecho y la importancia y relevancia. Incluso la Constitución española del 76, la francesa con una reforma del 78, los alemanes, como le decía, en la década de los 80, contemplaban ya protección de los datos personales, el uso de la automatización frente al uso de los datos. Entonces ya eran los primeros atisbos respecto a la inteligencia artificial. Por su parte, el mundo ingenieril, el mundo de las matemáticas, ya de la década de los 50 venía hablando de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no existía la tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición. Muchas de esas evaluaciones, esos análisis, proyecciones que tenían los matemáticos en su minuto, hoy se están transformando realidad con la capacidad de cómputo que tienen las máquinas. La ley de Moore en eso ha ayudado mucho en lo que es la capacidad de cómputo de los sistemas y el procesamiento de información. Entonces, el derecho de hoy está en un letargo que se mueve a un ritmo, particularmente en nuestro país, en Chile, necesita hoy remecer la formación de los estudiantes, la actualización de las mallas curriculares, la formación de los abogados también en pequeños conceptos de programación, una mirada a Python por aquí, algo de saber lo que es una estructura de un código fuente, distinguir un código objeto, o sea, tener cierto concepto, por lo menos, al minuto de querer hablar. Yo he tenido la oportunidad de participar en proyectos en compañías
que han invertido 30, 35 millones de dólares en empresas que buscan crear o instalar un world class en estos ERP con todos sus sabores, FICA, HR, CRM, etcétera, dolores de cabeza, desde el punto de vista de los contratos con los proveedores hasta gestionar la instalación y cambios culturales. Y eso es algo que los abogados tenemos que también comenzar a ejercitar para poder entrar a este mundo. Y tenemos que romperle el miedo. Tenemos que dejar la metodología que yo le llamo APL, a puro lápiz, a la metodología APE, a puro Excel, y entrar al mundo de esta metodología donde hoy podemos interactuar con la máquina, bien sea con lenguaje generativo, a través de inteligencia artificial generativa que le permite poder manejarlo. Crear tu propio chat GPT con el material que uno lo va cargando. Si yo mi chat GPT lo cargo y lo voy llenando de material, revísame estos documentos, resúmelo, y eso va entrenando la máquina de tal manera que va generando una learning machine que le permita ir acumulando conocimiento y después simplemente voy recurriendo a ese conocimiento que ya he ido cargando. Algunos me dicen, es que le tengo temor. Y lo vimos durante la pandemia. Había temor a prender la cámara. No, es que tengo la nariz muy chueca. No, es que yo no quiero aparecer. No, el mundo de hoy te obliga. Yo hice mi primer curso online el año 2000. El año 2001, 2000. La primera construcción del curso en primera plataforma en HTML la hice el año 98. En HTML. Lo construí en HTML. Pero con plataforma LMS, con Learning Management System, 2000, 2001. Entonces, el temor, yo no lo tenía, ya han pasado ya casi más de 25 años y veo que esas competencias que desarrollé en ese instante, que me llevaron a investigar y luego me mandaron a estudiar afuera, pucha, hoy las he explotado a tal nivel que, bueno, hay que seguir profundizando. Y eso es lo que un autor que leí en los 80, que se llama Alvin Toffler. Toffler es un futurólogo, era profesor de historia, muy connotado norteamericano, y él tenía un libro que se llama El Shock del Futuro y otro que se llama La Tercera Ola. Ese libro, La Tercera Ola, me marcó porque decía él que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Es más, Mustafa Suleiman, ¿quién es Mustafa Suleiman? Bueno, un ingeniero que crea el concepto de una empresa DeepMind. Esta empresa DeepMind se la vende a Google en la módica suma de 400 y algo millones de dólares. 400 Una millones de cosa dólares. poca. Una poca cosa. Y después él crea otra empresa que se llama Inflection y hace 2 meses asume como vicepresidente mundial de inteligencia artificial de Microsoft para toda la suite de productos que se usan habitualmente en la oficina o en casa. Pero él escribió un libro. Ese libro que escribió se llama La Ola que Viene. ¿Y por qué tiene este nombre? Porque lo toma de Alvin Toffler, porque Toffler decía, la sociedad ha vivido 3 olas, dice Toffler. La ola de agraria, la ola industrial y una ola que él llama de la revolución de las comunicaciones, finales de los 70. Y él estaba denunciando lo que venía con Internet. De allí se toma Mustafa Suleiman y este ingeniero británico de origen sirio plantea la necesidad de, oye, hay que entrar a mirar este mundo de la inteligencia artificial. Nos va a pegar en la política, dice el libro, nos va a pegar en la forma de trabajar, nos va a pegar desde el punto de vista de la formación, la educación, las competencias entendiéndolas como las habilidades, destrezas y actitudes para abordar el entorno laboral nuevo. Por eso Elon Musk ha vuelto a replicar con mucha fuerza la necesidad de empezar a discutir esta renta mínima mundial. Bueno, me salí del derecho, pero por ese contexto, en entenderlo de que hoy lo único constante es el cambio. Es el cambio, exactamente. Bueno, y mencionaste muchos tópicos, muchos temas ahí diversos que obviamente están relacionados con lo que estamos hablando aquí, pero a nosotros nos gustaría saber tu opinión y, bueno, opinión profesional, sabiendo que obviamente hay un background importante. Actualmente todos sabemos que la inteligencia artificial está entrenada con datos públicos y sabemos también que existen datos privados uno por otro por ahí. ¿Qué desafíos éticos y legales plantea esto? La base de la inteligencia artificial, si bien recurre a conocimiento, esa base de ese conocimiento son los datos. Esos datos, en la medida que no estén caducos, que no hayan perdido actualidad, que no estén corruptos, que sean íntegros desde el punto de vista de su estructura, de que sean tomados de fuentes fidedignas,
bueno, nos va a dar por resultado un conocimiento que cumpla esta lógica. En caso contrario, los resultados van a ser negativos y por lo tanto el desafío al minuto de desarrollar una estructura de proyecto de ciencia de datos o de inteligencia artificial requiere tener una estructura ordenada en tu clasificación de datos. ¿Cómo tenemos los datos? A cada una persona que nos escucha en su computadora. Tiene los datos, imagínense que cada archivo es un cubito Lego, de esos con los cuales los niños construyen edificios. ¿Cómo los tienen ordenados esos datos? ¿Los tienen ordenados bien compartimentados, clasificados, con subclasificaciones, con subgrupos? ¿O los tienes todos revueltos de múltiples colores y todos confundidos? Entonces, allí va a haber un problema, porque no voy a poder representar información, la información que resulte va a estar contaminada, voy a tener la imposibilidad de visualizar luego en un dashboard o llevarlo a un BI desde el punto de vista de intelligence al momento que quiera transmitir o explicar o difundir esa información o que quiera incluso contar una historia, algún relato coherente sobre esa información. Ese es el primer desafío que tenemos. Para eso, uno, necesitamos darle gobernanza a los datos. Si no le damos gobierno a los datos, vamos a tener un problema. Y es algo que me ha costado mucho hacerle entender a la alta dirección, al directorio, y también a gerencia, en que hoy es necesario tener los datos ordenados, porque me permite destinar energías HH, horas hombre, bueno, también HM, horas mujer, al objetivo de poder abordar el desafío de ordenar esos datos. Ese orden de datos me va a permitir tener una información más depurada, una información que me va a llevar entonces a datos más fehacientes. Porque uno de los desafíos que va a venir más adelante va a ser, ojo, vamos a tener que hacer auditoría de datos, pero vamos a tener que desarrollar también auditoría de algoritmos. Y luego tendremos que estar trabajando en la lógica de cómo vamos a abordar el cuidado de esos datos. Ahora, ¿qué aspectos técnicos, éticos son los que nos vamos a considerar? Por una parte, tenemos que considerar que la base de la inteligencia artificial son los datos, así que ley de protección de datos es un elemento central. ¿De dónde salen los datos? ¿Son datos personales? ¿Hay datos públicos? Esos datos públicos, si hay datos personales, ¿esos datos personales son sensibles o no? ¿Podría generar algún impacto a terceras personas que puedan verse afectados? Cuando hablo de personas me refiero solamente a personas naturales, porque la protección de datos personales solo aplica respecto a personas naturales de carne y hueso. Ya. Entonces, esto requiere esa mirada en una primera fase. Ya. Segundo elemento, la ciberseguridad. Estamos hoy en un contexto donde la ciberseguridad está en un estrés muy potente y eso obliga a tener que tomar medidas, acciones desde la perspectiva del resguardo de los datos. Entonces, en el caso chileno, el reconocimiento de la Constitución política para la protección de los datos. Dos, leyes como la futura reforma a nuestra ley de protección de la vida privada, que esperemos que cambie a protección de datos personales. Dos, el proyecto de ley de inteligencia artificial. Tres, una ley marco de ciberseguridad que entró en vigencia en abril de este año y que entra a plena vigencia el 2025. La ley en materia de delitos informáticos. En fin, todos estos componentes nos van dando luces ya de una práctica orientada respecto al cuidado de la información, de estrategias definidas y obviamente también desde la mirada de los roles. Y en dos consideraciones. Uno, la privacidad por diseño o privacidad por defecto. ¿Qué significa esto? Privacidad por diseño. Estoy creando un producto, un servicio. Desde su conceptualización, tengo que aplicar en sus distintas etapas tempranas del tratamiento de datos, privacidad y protección de datos. Por defecto, ya tengo instalada la plataforma, está funcionando el servicio, se está vendiendo el producto o servicio. Bueno, ¿de qué manera miran las operaciones de tratamiento de datos? ¿Cómo se respetan el derecho de las personas? Allí juega un rol relevante. ¿Ya? Entonces, estas miradas son dos conceptos. Y después, si quieren, entramos a hablar del algoritmo. Y ahí entramos a la opacidad. Antes de entrar al tema del algoritmo, quería como también tener tu opinión sobre un caso que fue como bien bullado esta última semana en TikTok. Ha salido harto, me sorprende porque no es tan nueva la noticia. Me explico. Facebook, la compañía detrás de los productos de Instagram, WhatsApp, etcétera, hace un par de meses atrás publicó de que habían lanzado un modelo de inteligencia artificial llamado Emu, ¿ya? Ese modelo que básicamente tú puedes ocupar para poder hacer algo como lo similar a Dalí, a Midjourney, que le escribes un texto y te genera una imagen. Lo que se reveló, dicho por parte de los gerentes más importantes detrás del producto, es que efectivamente se entrenó en base a datos que estaban públicos en Instagram. ¿A qué se refiere con públicos en Instagram? Porque uno dice, oye, Instagram requiere una cuenta, entonces tan público no es.
Sí, pero hay gente que en el fondo postea cosas que no son privadas, no tienen su cuenta con el candadito, no requieren que tú los sigas y que te acepten para poder seguirlo, sino que están disponibles dentro de toda la plataforma y ellos ocuparon esos datos para poder entrenarlo. Entonces, mucha gente se dio cuenta recién esta semana. ¿Por qué? Porque se hizo muy popular que en España tú puedes ir dentro de Facebook y hay un formulario donde tú puedes decir, no quiero que ocupes mis datos para poder entrenar este tipo de modelo. ¿Ya? El cual, cuando se viralizó, llegó, por supuesto, a otros países de habla española, incluyendo Chile, Perú, etcétera. Y cuando la gente lo veía y decía, voy a ir a desactivar esto, porque no quiero que mis datos se utilicen para entrenar un modelo de inteligencia artificial, iban y la opción no estaba. ¿Cuál era la diferencia? De que en España están protegidos por la ley, por la GDPR, que es la ley de datos personales que rige en Europa, en la Unión Europea, mientras que en Latinoamérica no teníamos esa misma estructura. Por lo tanto, los ciudadanos españoles sí tenían la capacidad de poder renunciar a que se entrenaran los datos con la plataforma. En cambio, los usuarios latinoamericanos no teníamos el mismo derecho, no estaba disponible esa opción para nosotros. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta ley, que es la ley de protección de datos personales, debería poder habilitar a que, por ejemplo, en Chile sí pudiéramos tener esa protección? Eso va a ser todo un cambio. Efectivamente, el alcance de este proyecto y lo que está planteando nos da dos cosas importantes. Por una parte, la gente no se lee los términos y condiciones, número uno. ¿Qué significa eso? Sí. Bueno, nadie se va a dar el tiempo. Hay términos y condiciones que tienen 30 páginas. Por ahí hice un informe de un Sí. medio chileno que tiene 30 páginas. Entonces, ¿quién se lee 30 páginas? Y además en Arial 9. Entonces, es una brutalidad que es chiquitísima y para los que somos cortos de vista, aún con una complicación. Dos, eh, los abogados escribimos para los abogados, no para el público, y tenemos que cambiar ese switch. Las facultades de Derecho tienen que empezar a preparar ramos o asignaturas tendientes a hacer escritura fácil. Y ahí los americanos, me saco el sombrero, Stanford, la Facultad de Derecho, desarrolló la metodología Legal Design, donde diseño, la Facultad de Diseño con Derecho, le están haciendo contratos con dibujos, con monitos, con líneas de tiempo. Wow. Y eso está muy interesante. Ya hemos hecho un par de proyectos en materia de seguro, me tocó trabajar, compartir con proyectos en materia de reglamentos internos de compañía, porque la gente no tiene tiempo para leerte un mamotreto de 100, 180 páginas, que es un reglamento interno. Entonces, mucho más fácil es poder tener una estrategia de levantar los temas irrelevantes. Relevante y me permite, por lo tanto, focalizarme. Tres, desde la perspectiva de ese proyecto y el tema de la protección de datos, Chile, aquí voy a ser muy local, pero Chile es un data paradise. Chile es un data paradise. ¿Y por qué es un data paradise? Porque tenemos una legislación que en un minuto miró un modelo en que no hay un regulador, no hay multa, entonces la empresa aquí está en la papa, la panacea. Y desde los 1999 a la fecha teníamos una ley que daba definiciones, pero que salvo ciertas posibilidades de un juicio previo y sumario y la posibilidad de recurrir en algunos casos a la Corte de Apelaciones después del año 2018 por vía recurso, no se ha logrado mucho. Entonces, por eso necesitamos adecuar nuestro reglamento europeo. Brasil, después de varios vericuetos, lo logra adoptar el año 2021 y establece multas de 13,5 millones de dólares. Argentina, Uruguay han subido su normativa, pero en el caso de Paraguay, en el caso de Bolivia y Chile, igual que para la eliminatoria, estamos al final de la. Entonces, en esa materia tenemos algo difícil desde el punto de vista de, bueno, subir las escaleras para poder entrar en esta economía digital. Se nos hace vital comprender la importancia que tenemos. Entonces, primero, nuestra norma, que ya está en tercer trámite el proyecto de ley, estamos hablando que quedan solamente algunas sesiones, de cuando este post comienza a circular masivamente, probablemente haya terminado la discusión en el Congreso, luego de eso va a venir el Tribunal Constitucional y luego el presidente la promulgará, la publicará en el diario oficial y ahí vienen 24 meses de puesta en marcha donde new rules, new business, nuevas reglas, nuevos negocios en el mundo de los datos. Entonces, también se va a producir ese efecto o fenómeno en que también se nos va a ir aplicando. La ley chilena, mientras no salga la ley, no puedo decir el número, pero vamos a comparar cuántas diferencias tiene la ley chilena con el GDPR. Los brasileños, 53. La norma brasileña tiene 53 diferencias con GDPR. Bueno, nosotros, ¿cuántas van a ser? Pues solamente cuando se publica en el diario oficial puedo hacer ese ejercicio. Y eso nos va a permitir entonces trabajar hoy en el contexto de que tenemos que estar preparándonos a una nueva regulación. Y eso las compañías lo saben. Pero mientras tanto,
siguen captando nuestros datos. Los términos y condiciones se transforman en un elemento vital. Y aquí me salgo un poco de lo jurídico y los invito a ver, no voy a hacer promoción a Netflix, pero el capítulo de la temporada 2023 de Black Mirror, soy fanático de Black Mirror, capítulo 1, temporada 1, capítulo primero, con Salma Hayek, donde habla precisamente sobre el uso de los términos y condiciones. ¿Ah? Es un caso extremo, la temporada 2023 de capítulo 1, pero donde la gente que no lee los términos y condiciones, tu contenido que publica, la información que sube. ¿Por qué suben nuestro contenido? ¿Se acuerdan que lo que les decía hace un minuto atrás? Los alemanes. Autodeterminación informativa. Tú determinaste qué contenido quieres hacer público. Tú firmaste, hiciste clic, contrato clic, aceptaste los términos y condiciones y te sometes entonces a lo que esta gran empresa de tecnológica te está ofreciendo a través de sus términos. Y por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que ha creado contenido espectacular, imágenes, y en el contrato ahora son de propiedad de una red social, ya no son tuyos. Entonces, cuidado, que uno aspira a que ese proceso sea de uno, pero no lo entiende porque no leemos los términos y condiciones. Ahí hay que aplicar alguna metodología de fácil lectura. Bueno, eso está llevando a que efectivamente nuestro legislador lo está pensando. E incluso el proyecto de ley chileno trae también, y eso está generando algo de discusión, vamos a esperar las siguientes sesiones, pero respecto a las respuestas automatizadas, ¿qué va a pasar frente al tratamiento de datos personales y respuestas automatizadas? Si yo pido un crédito, pido una cotización de algo y tengo al otro lado una máquina que me está respondiendo, ¿qué derechos tengo? ¿Qué obligaciones tiene quien realiza ese servicio? Eso también va a traer algunas consecuencias en la forma en la que se produce el marketing digital, la forma en que trabajamos el marketing directo, el marketing interrelacional. Todo eso va a tener consecuencias dentro de la puesta en marcha en nuestro ámbito regulatorio. Las empresas van a tener que desaprender el modelo de marketing tradicional y buscar las nuevas metodologías que el marketing ofrece en un contexto mucho más regulado, porque estas leyes no buscan prohibir el uso de los datos. Lo que dicen, queremos regular el uso y su circulación, cómo operan en el mercado los datos y cómo se transan. Y eso es lo que busca este ámbito regulatorio. Justamente yo quisiera tomar lo último que mencionaste, que ya es avanzando un poco en la implementación de esta tecnología, que es cuando ya la inteligencia artificial está siendo usada, está siendo aplicada, lo están utilizando para tomar incluso decisiones sobre personas. Y aquí viene una pregunta que es bien peliaguda, por decirlo de alguna manera, es ¿quién es el responsable si la inteligencia artificial se equivoca o sesgadamente discrimina a alguien? O incluso en hechos más trágicos, que por ejemplo un auto autónomo atropellase a una persona porque no lo identifica como persona, que ya han habido algunos estudios sobre lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad ahí? ¿Hay alguna discusión sobre el tema? Bueno, ahí efectivamente, hay varias variables que considerar. Sobre la base de esa inteligencia artificial, ¿cómo opera? Hablábamos que opera sobre la base del conocimiento. Ahora, ese conocimiento que recurre está construido sobre la base de los algoritmos. Por lo tanto, ese algoritmo aparece como elemento interesante. Ese algoritmo, los americanos ingresaron en el año 2020 un proyecto de regulación federal para lo que se llama la responsabilidad algorítmica. Oiga, usted hizo ese algoritmo y ese algoritmo tiene sesgos. Al tener sesgos, que es lo que es un sesgo para las personas, el sesgo es una desviación que puede tener desde el punto de vista del objetivo que debería atenderse a través del procesamiento de cierta data o de información, la unidad mínima de información se llama dato, y de eso obtengo un resultado. Pero si yo lo tuerzo, por ejemplo, podría haber un uso sesgado de los datos recolectados. Por ejemplo, los datos pueden ser recolectados con un sesgo limitado, pero un analista puede ser presionado a utilizar el sesgo para confirmar un enfoque predeterminado. Incluso los datos pueden ser manipulados con esa finalidad. O puede haber un sesgo en la colección de los datos, es decir, el analista que está trabajando, el científico de datos, puede estar presionado para que recopile datos y produzca resultados para llegar a una conclusión predefinida. Y en lugar de realizar un esfuerzo para llegar a una conclusión objetiva, bueno, se tuerce ese resultado. El sesgo aparece entonces como una condición en que hay una representación de datos o hechos que puede ser errónea o incluso falsa. Y de ahí tenemos que trabajar el elemento de ser positivo al minuto de manejar los datos, llevar acuerdos de principios éticos, darle confianza a los usuarios. Esto es un tema fundamental. Las personas van a tener que sentirse respaldadas, confiadas de que lo que están entregando es veraz, es transparente. Y dentro de la transparencia
tenemos que entender que los algoritmos pueden ser lo que se llama la opacidad. Es una caja negra el algoritmo. Y la opacidad puede ser de distintos tipos, porque ustedes van a encontrar lo que se llama la opacidad intrínseca. ¿Qué es esto? Eso surge cuando los algoritmos utilizan técnicas complejas de datos. No es posible explicar su relación, porque es tan complejo su entendimiento solamente de ciertas personas con Sí. cierto conocimiento. O opacidad intencional, que es aquella cuando el creador de un producto, de un desarrollo, un Google, un Meta, un Amazon, no quiere que se revele cómo se construye ese algoritmo, porque es parte de su propiedad intelectual, entonces Claro. le puede salir competencia. Y por último está la opacidad analfabeta, ya esa opacidad en que la gente no entiende nada, en donde le interesa, que la mayoría de la población no comprende, ni siquiera entiende cómo funciona el tema de inteligencia artificial, y en ese contexto esa población entonces simplemente no sabe ni siquiera cómo se entrena ni cómo funcionan los algoritmos, está en un nivel mucho más lejano, muy básico del punto de vista de la relación. Entonces, estos tres tipos de algoritmos nos llevan a tener ciertas consideraciones éticas. Uno, es importante que al formular un proyecto de ciencia de datos y que evolucione hacia inteligencia artificial, bueno, identificar si hay soluciones que estén o no basadas en tecnología, tener una licencia social para las operaciones, identificar lo que se llama el Data Feature Partnership, es decir, qué preguntas clave son. ¿Para qué van a ser usados mis datos? ¿Quién los va a utilizar? ¿Cómo se van a utilizar? Esa estructura debo considerarla siempre dentro de esta línea de operación en consideraciones legales y éticas para un proyecto de ciencia de datos. Además, siempre tenemos que ver cómo va a impactar este proyecto con las personas, cuál podría ser un uso indebido potencialmente, porque un mal uso de los datos puede afectar negativamente a las personas, incluso a las organizaciones. Y por último, no perder de vista que los datos tienen un valor económico y la ética de esa propiedad de los datos debe determinar cómo puede acceder a ese valor y quién puede hacerlo. Y hay que respetar aquí los derechos fundamentales de los titulares de tal manera que no se vean afectados. Entonces, ¿cómo se protegen los datos? ¿De qué razones éticas hay como al minuto de su implementación? Por eso, he hablado con algunos gerentes de empresas que dicen, oye Andrés, ¿por qué quiero hacer un proyecto de inteligencia artificial? Porque es sexy. Eh, Uno no hace un proyecto de inteligencia artificial porque sea sexy, no porque todos están trabajando en eso, sino porque ¿cómo está tu política corporativa? ¿Cómo está tu misión, tus valores? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Tienes algún protoproyecto o una protopolítica que te permita implementar un proyecto de esta naturaleza? Muchas organizaciones no reconocen desde el punto de vista de las obligaciones en el manejo de los datos, de la importancia del respeto de ellas, y esto puede traer consecuencias colaterales. La ley de protección de datos va a generar niveles de responsabilidad del manejo de datos, trae multa, trae también la posibilidad de eventualmente a los particulares o titulares que se ven afectados para pedir indemnizaciones, hay niveles de responsabilidad. Entonces, un proyecto de inteligencia artificial trae muchas consecuencias y una cosa es la idea y luego pasar a la acción, porque después tenemos que darle gobernanza a estos proyectos. Entonces es un desafío dentro de las compañías. Lo importante como consejo, si yo voy a implementar un proyecto de ciencia de datos, voy a hacer inteligencia artificial, ¿qué debo hacer? Brevemente, pero uno, debo documentar todas las etapas del proyecto. Dos, tengo que definir muy bien los grupos, subgrupos o categorías de grupos sobre los cuales estoy trabajando, de tal manera que me permita poder gestionar el proyecto y saber la opacidad es necesaria y el algoritmo, qué tipo de algoritmo voy a estar utilizando, potencialmente ver si falta algún elemento ético que pudiera impactar, implementar algún programa piloto. Equivócate rápido y barato. Realizar las análisis de ese plan piloto, revisar las leyes, siempre hay que tenerlo dentro del contexto porque las normativas están avanzando rápidamente. Y después uno entra a lo que le llaman modelos de gobernanza de inteligencia artificial. Los proyectos de inteligencia artificial hoy hay que considerar un uso ético, como hemos hablado, un uso responsable, y además modelos de control y de gestión en el uso de la inteligencia artificial. Y ahí hay ciertos aspectos básicos que uno tiene que considerar al minuto de implementar un proyecto de inteligencia artificial. O sea, como volviendo un poco a, como a esta duda de quién es el responsable, pueden haber múltiples responsables, ¿no? O sea, en el fondo va a depender un poco del grado de, no sé si esta es la palabra correcta, me voy a corregir en términos legales, pero de intencionalidad en las diferentes etapas, ¿o no? Claro, porque efectivamente, como lo dices tú, cada proyecto tiene etapas y hay que ver qué tan diligente fue la organización al minuto de crear ese proyecto y puede ser un organismo público como privado. Y eso Claro. significa que tengo que estar evaluando particularmente cómo ha sido implementado ese proyecto. Entonces, sí, efectivamente esto llega a niveles de responsabilidad.
Y la responsabilidad se va a traducir en los mecanismos legales que serán, si yo no está cumpliendo la compañía, bueno, oye, ustedes están sacando un software que discrimina a las mujeres por sobre los hombres. Ah, bueno, no, pero es que resulta que el algoritmo fue definido así. ¿Tienes alguna política que acredite que ese algoritmo tiene una calidad, cumple y fue probado, fue testeado oportunamente? ¿Hay algunas consideraciones desde la perspectiva del uso real de ese algoritmo que se haya usado? Entonces, no. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Falta de debida diligencia, falta el debido cuidado, no estar en sintonía con el contexto al minuto de querer implementar estos proyectos. Mucha gente cree que, usemos ChatGPT y entremos. Me ha gustado mucho que algunas compañías dicen, a ver, calma. Primero, formación. Segundo, datos. Tercero, comunicación. Estos tres elementos forman parte de una estrategia de algunas organizaciones para abordar el desafío de la inteligencia artificial. Porque en todo proyecto y en todo tipo de iniciativa siempre van a haber riesgos. Y las compañías Claro, grandes tienen que mitigar, evitar que esto vaya a generar impacto. Ahora, tampoco significa generar restricciones, porque el mercado está corriendo a una velocidad brutal. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir a avanzar, pero sin que esto signifique unas restricciones desde el punto de vista de no ser competitivo en el mercado, porque hoy cada vez más las otras compañías van operando mucho más rápido, particularmente aquellas claro, empresas que nacieron ya que tienen sus años, versus aquellas empresas que nacieron digitales, tienen un gap mucho más atractivo. Las que nacieron digitales avanzan a un ritmo mucho más rápido. Pero cuando claro. uno quiere implementar un proyecto, vamos a tener que tener una política de algoritmo, un protocolo, procedimiento de rendimiento del algoritmo, vamos a tener que identificar que ese algoritmo tenga equidad, es decir, se refiere a en qué medida ese algoritmo se encuentra replicando o no sesgos. Siempre va a haber sesgos, ¿verdad? Pero que no me impacten. Una buena práctica aquí es ver los resultados con una respuesta frente a herramientas distintas en su grupo. Y cuarto, ver los efectos del algoritmo. ¿Qué consecuencias tiene al minuto que se lo está gestionando? De estas variables, si son evaluadas, si son chequeadas, también imponen, por lo tanto, a las compañías la oportunidad de implementar planes de mejora y, por lo tanto, también mitigar potenciales riesgos. Oye, y Andrés, como para ir cerrando, tenemos mucho de la gente que nos escucha está implementando por primera vez proyectos de inteligencia artificial. Y yo me imagino que tú en estos años de experiencia has visto mucha gente cometiendo errores que son más comunes de lo que deberían ser. Entonces me gustaría saber si es que tienes en tu cabeza alguna historia o algún error que tú veas frecuente que le podría servir como iluminación a aquellas personas que están iniciando sus proyectos de inteligencia artificial, como para decir, esto definitivamente no lo tengo que hacer. A ver, podríamos agrupar esto como en 4 o 5 aspectos. Uno, toda aquella persona natural o persona jurídica va a tener que dotarse siempre de cierta estructura de gobierno, ¿ah? Y eso significa que, oye, va a tener un proyecto, oye, ¿hay algún incumplimiento normativo que debo acatar? Porque obviamente voy a tener que ver si es que hay de dónde saco los datos con los cuales voy a trabajar. Aquí la gestión del riesgo es fundamental. Saber qué impacto podría tener para evitar después algún problema. Saber, ojo, miren si es que hay alguna parte afectada, alguna autoridad competente. Chile va a tener pronto un proyecto, ya tiene un proyecto de ley ingresado al Congreso de inteligencia artificial y se viene un regulador en este ámbito, que es la misma Agencia de Protección de Datos. Otro elemento a considerar es respetar los principios rectores en materia de protección de datos, la licitud del tratamiento de datos, limitación a la finalidad del tratamiento, minimizar los datos, no puedo utilizar todos los datos, ojalá que sean datos exactos y no datos caducados o caducos, limitar el plazo de conservación del dato son elementos críticos. ¿Qué otro más? Hay que darle gobierno en algún minuto, y esas gobiernos son cuáles son las pautas de ese proyecto, en qué me tengo que fijar desde el punto de vista de qué recursos, qué experiencia, qué autoridad va a ser competente para tener esa estrategia y estar supervisándolo. Aquí hay varias variables, ¿eh? Uno, nunca trabajar esto de manera individual, hacer una estructura de trabajo colectivo, con un comité, un foro dentro de la empresa, dentro de la organización, o en las startups que están proyectando, que hayan otros actores con los cuales interactuar, estructura interna y personal suficiente para abordarlo. De hecho, hay muchas compañías que están pasando al Chief Data Officer, pero después del Chief Data Officer se empiezan a encontrar con el Chief Artificial Intelligence Officer, o sea, oficial de inteligencia artificial, que ya comienzan muchas empresas norteamericanas a tener. Ojo, también hay que elaborar política. ¿Cuál es la política? Esa política debe reflejar la visión, los valores de la compañía. Capaciten a los equipos respecto de la importancia de los aspectos legales, éticos, al tema de los cuidados de caer con los sesgos reiteradamente. Pues tener una estrategia relacionada a la inteligencia artificial involucra estos desafíos.
Riesgos, siempre van a presentar riesgos, como cuarto, quinto, y eso significa, bueno, ¿cuáles son los riesgos que el modelo podría tener impacto? Allí, recomendación, hagan un inventario de la inteligencia artificial que van a usar. Identifiquen y evalúen qué riesgos podrían tener. A lo mejor están caducas o están desactualizadas. ¿Cuáles son la gestión de los riesgos detectados? O a un pequeño informe respecto a mejora continua que se puedan implementar. O también riesgos regulatorios que podrían aparecer, ¿m? Que están apareciendo Buenísimo. permanentemente. Los regulatorios están apareciendo. Y en quinto, porque tener presente que, ojo, estos proyectos tienden a morir. Porque hay organizaciones que dicen, oye, el área de gobierno de datos no produce lo que nosotros hacemos, así que se cierra. Ojo, ¿por qué fallan estos proyectos? Estos proyectos fallan, uno, por capacidades técnicas, no hay capacidad técnica suficiente, los datos son de mala calidad, la falta de base técnica, creemos que tenemos el equipo técnico y la tecnología adecuada y queda insuficiente. No tenemos una estructura suficiente a nivel de gobierno corporativo para implementarlo, e incluso no hay financiamiento. Por eso es importante tener un sponsor. La mayoría de los proyectos que me ha tocado participar en alguna empresa siempre hay un sponsor del directorio o incluso el Sí, gerente pues. general delega en alguien. Y ojo, es que todo proyecto tiene fase. Siempre hay una fase de diseño y el PowerPoint y el Excel te lo aguanta todo. Luego hay una fase de desarrollo y ahí hay que ponerse a trabajar ya propiamente tal. Fase de despliegue, donde ya requiere un cuidado para la planificación, porque en la fase de desarrollo generalmente hago un piloto, me equivoco rápido y barato y voy haciendo los ajustes, o simplemente me quedo hasta allí. Y la fase de despliegue, yo lo que hago es una planificación, coordino equipos, hago consideraciones posibles desde el punto de vista de las mejoras tecnológicas que pudiera desarrollar. Y por último, hay siempre seguimiento, siempre hay que estar midiendo. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Y si no se gestiona, se degrada, se destruye. Una frase que la toma el físico Thomson y que la replica mucho el padre del management moderno, Peter Drucker, un abogado austriaco radicado por muchos años en Estados Unidos, fue profesor de varias universidades, y Peter Drucker siempre saca esa frase: si no se puede medir, no se puede gestionar. Si no se gestiona, se degrada. Y eso hay que estar haciendo seguimiento y control. Y por último, siempre va a haber una fase de retirada de ese desarrollo, porque va a llegar el minuto en que o requiere actualizarse o que ya no es necesaria por debidos temas éticos, por temas técnicos, por temas regulatorios. Entonces hay que bajarlo ya dentro de esa operación. Y muchos proyectos también requieren estar mirando algún estándar. Y ahí, bueno, han aparecido ya algunas normas ISO en esta materia, a la misma Agencia Española de Protección de Datos, y hay algunas recomendaciones a nivel de validaciones de algoritmos, que también allí hay varias universidades que están explorando ese contexto. Creo que te podría ordenar así, paso a paso, los aspectos relevantes para un proyecto de inteligencia artificial. Súper. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por participar en este capítulo muy, muy interesante. Y yo creo que, de verdad, si siguiéramos hablando de esto, completaríamos el día completo, porque hay muchos temas realmente que tocar en este ámbito. Así que reitero los agradecimientos por estar aquí con nosotros en este nuevo capítulo. Obviamente agradezco aquí a Sebastián por acompañarme en este excelente capítulo, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos. Recuerden darle el like o las 5 estrellitas dependiendo de dónde nos estén escuchando o viendo, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Chao. Chao, muchas gracias, Andrés. A ti. Gracias, Nolan. Gracias, Sebastián.